Mi nombre es Janet, y así es como comienza mi historia. Mi padre me abofeteó, y me pidió que me fuera de la casa, porque me negué a estacionar el auto de mi hermana, pero él no sabía que yo estaba pagando toda la boda de mi hermana. Así que, cancelé todo, y me fui de la casa para siempre. ¿Qué pasó después? La bofetada resonó por la sala de estar, como un disparo. La mano de mi padre se había movido tan rápido, que no la vi venir, hasta que el ardor se extendió por mi mejilla izquierda. Me quedé allí congelada, tocándome la piel caliente, mientras él señalaba hacia la puerta, con un dedo tembloroso. «Vete de mi casa», dijo, con una voz baja y venenosa. «Si no puedes mostrarle a tu hermana un respeto básico, no perteneces aquí. Todo esto por unas llaves de auto, por estacionar un estúpido auto. Permítanme retroceder un poco. Mi nombre ya no importa para esta historia. Pero lo que sí importa, es que soy la hija mayor de la familia Montgomery. Mi hermana Ashley tiene 26 años, 2 años menos que yo, y siempre ha sido la niña de oro, bonita, encantadora, y completamente incapaz de cuidar de sí misma. Durante los últimos 8 meses, ella había estado planeando la boda de sus sueños con Brandon Michey, un agente de bienes raíces con el que salía desde hacía 3 años. Yo había estado viviendo en casa para ahorrar dinero, mientras trabajaba como analista financiera senior, en Hartman & Associates, en el centro de la ciudad. El sueldo era excelente, y yo había estado destinando la mayor parte de mi salario a inversiones y ahorros. Lo que mi familia no sabía, era que yo también había estado pagando toda la boda de Ashley, todos y cada uno de los gastos. Empezó como algo pequeño. Ashley vino a mí llorando una noche, sobre cómo el lugar que quería para la recepción era demasiado caro. Mamá y papá habían prometido contribuir con $15,000, pero la finca Riverside, de la que se había enamorado, costaba $32,000, solo por el alquiler del lugar. Le dije que yo cubriría la diferencia. Luego vino el vestido, un Veraguan a medida, que me costó $8,000. El catering para 200 invitados, las flores, el fotógrafo, la banda y la cena de ensayo. Llevaba una hoja de cálculo, de cada gasto. Para el momento en que la mano de mi padre conectó con mi rostro, yo había gastado $147,000 en la boda de mi hermana. Nadie lo sabía. Le dije a Ashley que lo mantuviera en secreto, porque no quería que se sintiera avergonzada, o en deuda conmigo. Pensé que estaba siendo una buena hermana. Pensé que, después de años de verla conseguir todo, mientras yo trabajaba hasta casi matarme, esta sería mi forma de demostrar amor, sin resentimiento. La ironía me da asco ahora. El incidente del estacionamiento ocurrió un sábado por la mañana, a finales de septiembre. Yo había trabajado hasta las 2 de la madrugada, terminando una presentación para un cliente, y finalmente me había quedado dormida alrededor de las 3. A las 7:30, Ashley irrumpió en mi habitación, sin llamar a la puerta. «Necesito que muevas tu auto», anunció. «Los padres de Brandon vienen a almorzar, y tu auto está bloqueando el buen lugar de la entrada». Apenas abrí los ojos. «Ashley, estoy exhausta». «¿No pueden simplemente estacionar en la calle?» «¿En la calle?» Su voz se volvió aguda. «No voy a hacer que los padres de Brandon caminen desde la calle. Tu auto es más nuevo. Puedes soportar estar en la calle». «Estoy durmiendo». «Pídemelo en unas horas». Ella dio un portazo, lo suficientemente fuerte, como para hacer temblar el marco. Me puse la almohada sobre la cabeza, y volví a caer en la inconsciencia. 40 minutos más tarde, mi padre me arrancó la almohada. Me desperté de un sobresalto, y lo encontré de pie sobre mi cama, con el rostro rojo de ira. «Tu hermana te pidió que movieras tu auto. Vas a bajar ahora mismo, y lo vas a hacer». «Papá, trabajé hasta las 2 de la mañana. Solo necesito un par de horas más de sueño, y luego lo moveré». «Lo moverás ahora». «Ella tiene invitados en camino». Algo dentro de mí se rompió. Tal vez fue el agotamiento. Tal vez, fueron 8 meses de ver a Ashley exigir de todo, mientras no aportaba nada. Tal vez, fue el peso de esa hoja de cálculo en mi computadora portátil, documentando cada dólar que yo había gastado, mientras mi hermana se quejaba de los colores de las servilletas. «No», le dije. «No voy a mover mi auto ahora mismo».
Estoy durmiendo. Él apretó la mandíbula. ¿Qué me acabas de decir? Dije, no, ella puede estacionar en la calle por unas horas. No la va a matar. Él me agarró del brazo, y me sacó de la cama a tirones. Tropecé, todavía medio dormida, y él me arrastró hacia las escaleras. Me solté de su agarre, lo que lo enfureció aún más. No te atrevas a faltarme al respeto, en mi propia casa. No te estoy faltando al respeto. Solo estoy cansada, y necesito dormir. Para entonces, ya habíamos llegado a la sala de estar. Mamá estaba de pie junto a la ventana, retorciéndose las manos. Ashley estaba junto a la puerta principal, con los brazos cruzados, y con aspecto triunfante. El auto de Brandon ya estaba en la entrada, lo que significaba que él estaba allí, para presenciar toda esta humillante escena. Mueve el auto, volvió a decir mi padre. Ahora mismo. Después de tomar un poco de café, y despertarme adecuadamente. Fue entonces, cuando me golpeó. Su palma se estrelló contra mi rostro, con tanta fuerza, que mi cabeza se giró hacia un lado. Sentí el sabor de la sangre, donde mis dientes me habían cortado la mejilla. La habitación se quedó en silencio. Mamá se quedó sin aliento. Los ojos de Ashley se abrieron de par en par. Brandon, a quien ahora podía ver de pie en el marco de la puerta de la cocina, parecía horrorizado. Vete, dijo mi padre en voz baja. Toma tus cosas, y vete de mi casa. Si no puedes mostrarle a tu hermana una cortesía básica, en los preparativos del día de su boda, no eres bienvenida aquí. Me toqué el rostro, sintiendo el calor que irradiaba mi piel. Algo frío y claro, se apoderó de mí. Miré a mi madre, quien no quiso mirarme a los ojos. Miré a Ashley, que tuvo la decencia de parecer incómoda, pero que no dijo nada en mi defensa. Bien, le dije. ¿Me iré? Subí las escaleras, y preparé una maleta con mi computadora portátil, algo de ropa, y mis documentos importantes. Durante todo ese tiempo, mis manos estuvieron firmes. Me sentía extrañamente tranquila, como si me estuviera observando a mí misma, desde la distancia. Tomé mi cargador de teléfono, mis artículos de aseo, y la foto enmarcada de mi abuela, que estaba en mi mesa de noche. Cuando volví a bajar las escaleras, mi padre estaba en su estudio. Mamá estaba llorando en el sofá. Ashley estaba afuera, indicándole a Brandon dónde estacionar. Ninguno de ellos me miró, mientras salía por la puerta principal. Conduje hasta un hotel cerca de mi oficina, y me registré para pasar una semana allí. Una vez que estuve en la habitación, abrí mi computadora portátil, y saqué esa hoja de cálculo. $147.000. Miré las fechas. El lugar del evento tenía una cláusula de cancelación, que reembolsaría el 80% si se hacía con más de 60 días de anticipación. Faltaban 73 días para la boda de Ashley. Primero llamé a la finca Riverside. Hola, llamo por la boda de Montgomery y Michelle, programada para el 7 de diciembre. Necesito cancelar la reservación. La coordinadora sonó preocupada. Oh, no. ¿Está todo bien? Tenemos una política de cancelación, pero como está fuera del margen de los 60 días, recibiría un reembolso del 80%. ¿Está segura de que desea continuar? Completamente segura. Por favor, procese la cancelación. ¿Puedo preguntar con quién hablo? Necesito verificar la autorización. Soy la persona cuya tarjeta de crédito está registrada para el pago. Revise sus registros. Se escuchó el sonido del teclado, y luego una pausa. Sí, veo que usted figura como la pagadora principal. Procesaré esto de inmediato. Debería ver el reembolso, en unos 7 a 10 días hábiles. Colgué el teléfono, y pasé al siguiente artículo de la lista. El del catering se mostró decepcionado, pero profesional. La florista intentó disuadirme, diciendo que ya había pedido algunas de las flores especiales, que Ashley había solicitado. Le dije que cancelara de todos modos. El fotógrafo, la banda, el diseñador del pastel, la empresa de alquiler de las sillas y mesas. Uno por uno, lo cancelé todo. El vestido de Vera Wang no era reembolsable, pero de igual manera llamé a la boutique,
y les dije que cancelaran la cita de la prueba final, y cualquier arreglo. Cuando la costurera protestó, diciendo que el vestido había sido hecho a medida, le dije que se lo quedara, o que se lo vendiera a otra persona. No me importaba. Para cuando terminé, era casi la medianoche. El lugar del evento reembolsaría el 80%. Algunos otros proveedores tenían políticas similares, pero el vestido, las invitaciones, y los depósitos de artículos especiales, todo eso se había perdido por completo. Calculé que recuperaría alrededor de $118.000, perdiendo unos $29.000, entre cargos por cancelación, y depósitos no reembolsables. No sentí nada. Ni satisfacción, ni culpa, ni ira, solo un inmenso vacío. Mi teléfono había estado vibrando todo el día, con llamadas de mi madre. Yo las había ignorado absolutamente todas. Ahora lo apagué por completo, y me fui a dormir. La habitación del hotel se convirtió en mi santuario, durante esos primeros días. Me despertaba, iba a trabajar, regresaba, y me sentaba en silencio. Mi colega, Jennifer, notó que algo andaba mal, cuando llegué el lunes por la mañana. Me alcanzó en la sala de descanso, con la preocupación reflejada en todo su rostro. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Pareces distraída. Me toqué la mejilla instintivamente. La marca se había desvanecido hasta convertirse en un moretón amarillo y opaco, que yo había cubierto con maquillaje, pero, aparentemente, no lo suficientemente bien. Cosas de familia, dije, lo cual era cierto, y al mismo tiempo, completamente insuficiente. Jennifer no insistió, pero ese día me invitó a almorzar. Habíamos trabajado juntas durante 3 años, de manera cordial, pero no cercana. Hubo algo en su amabilidad, en la forma en que simplemente se sentó conmigo sin exigir explicaciones, que abrió una grieta dentro de mí. Le conté todo. Ella escuchó, sin interrumpir. Cuando terminé, dejó su tenedor sobre la mesa, y me miró directamente. Bien, dijo con firmeza. Bien por ti por irte. Bien por ti por cancelarlo todo. Eso requirió agallas. Mi mamá no piensa lo mismo. Tu mamá vio cómo tu papá te golpeaba, y no dijo nada. Su opinión no vale mucho en este momento. Era exactamente lo que necesitaba escuchar. Esa noche, Jennifer me ayudó a buscar apartamentos por internet. Ella había vivido en la ciudad durante una década, y sabía que vecindarios eran seguros, que edificios tenían problemas, y que propietarios eran decentes. Su ayuda pragmática me mantuvo con los pies en la tierra, cuando todo parecía irreal. La hoja de cálculo me persiguió, durante esas primeras semanas. Abría mi computadora portátil, para trabajar en otra cosa, y me sorprendía a mí misma mirándola fijamente. Todos esos artículos de la lista, con sus fechas y cantidades, la cena de ensayo en Giovanni's, que yo había reservado para 40 personas, a $90 por cabeza. Las invitaciones personalizadas, de una papelería exclusiva, que costaron $3.000 para 200 invitados. El cuarteto de cuerdas para la ceremonia, el DJ para la recepción, y la tarifa de la planificadora de bodas, que pagué por adelantado. Hice una nueva hoja de cálculo, esta vez, rastreando los reembolsos a medida que iban llegando. Se convirtió en un ritual. Cada mañana, mientras tomaba mi café, revisaba mi cuenta bancaria, y actualizaba los números. El reembolso del lugar llegó primero, unos $25.600, que aparecieron en mi cuenta corriente, como un pequeño milagro. Luego el del catering, la empresa de alquiler, el fotógrafo. Ver que ese dinero regresaba, se sentía como recuperar pedazos de mí misma. Mi padre había llamado al hotel 3 veces, antes de que yo entregara la habitación. La recepción seguía transfiriendo su llamada, y yo seguía colgando, en el momento en que escuchaba su voz. En la 4ª llamada, él empezó diciendo, por favor, no cuelgues. Y casi me río de lo absurdo que era todo. Este hombre me había golpeado con tanta fuerza, como para dejarme una marca, y ahora quería que yo lo escuchara. Necesito explicarte, dijo, cuando no corté la llamada de inmediato. No hay nada que explicar. Me golpeaste. Eso es todo lo que hay. Ashley estaba muy molesta. La avergonzaste, frente a Brandon y su familia.
Su audacia me dejó sin aliento. ¿Yo la avergoncé? Estaba dormida en mi propia habitación, cuando ella irrumpió, haciendo exigencias. Ella necesitaba tu ayuda, y tú te negaste. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Todo lo que ellos habían hecho por mí. Pensé en esa frase, durante varios días después. ¿Qué habían hecho exactamente? ¿Criarme? Sí, pero ese era el requisito básico, para ser padre. Me habían ayudado a pagar la universidad, pero yo había tenido 2 trabajos, y había pedido préstamos que aún estaba pagando. Me habían dado una habitación para vivir, pero yo había pagado alquiler desde que me gradué. Todo lo que habían hecho por mí venía con condiciones, con expectativas y obligaciones, y con la constante exigencia de que yo fuera agradecida. ¿Sabes lo que hicieron por mí? Le dije, con voz fría. Me enseñaron que la familia no significa nada, si no hay un amor incondicional detrás de ella. Gracias por esa lección. Colgué, y bloqueé su número inmediatamente. A la mañana siguiente, salí a buscar apartamento. Para el martes, ya había firmado un contrato de arrendamiento, para un lugar de una habitación, en un nuevo complejo al otro lado de la ciudad. Para el viernes, había sacado mis pertenencias restantes de la casa de mis padres, mientras ellos estaban en el trabajo, dejando mi llave, sobre el mostrador de la cocina. Ashley me llamó, 3 semanas después de que me fui. Yo estaba en mi nuevo apartamento, comiendo comida para llevar, y viendo un documental sobre fraude financiero. ¿Dónde está el dinero? Dijo, tan pronto como contesté. Ningún hola. Ninguna disculpa. Ningún reconocimiento de lo que había sucedido. ¿Qué dinero? Me llamaron del lugar. Dijeron que la reserva fue cancelada, y que el depósito fue reembolsado. Llamó el del catering. El fotógrafo. Todo el mundo me está llamando, diciendo que todo se canceló. ¿Dónde está mi boda? Yo la cancelé. Su voz subió una octava. ¿Que tú qué? Cancelé tu boda. Toda entera. El lugar, la comida, las flores, los arreglos del vestido, todo lo que yo estaba pagando. No puedes hacer eso. Mi boda es en 2 meses. Si puedo hacerlo. Y lo hice. Querías que me fuera de la casa. Bien. Pero no vas a lograr que yo pague tu boda, después de que papá me golpeó, y me echó por negarme a estacionar tu auto. Ella emitió un sonido de asfixia. ¿Estás haciendo esto por lo del estacionamiento? ¿Estás loca? No, Ashley. Estoy haciendo esto, porque gasté casi $151,000 en tu boda. Y cuando papá me abofeteó la cara, tú te quedaste ahí, y no dijiste nada. No me defendiste. No le dijiste que se detuviera. Simplemente observaste. Yo no sabía que lo estabas pagando todo. Te dije que yo estaba cubriendo las cosas. Sabías que yo pagué el lugar, el vestido, el catering. Simplemente no preguntaste cuánto era, porque no querías saberlo. Estabas feliz de aceptarlo todo, y luego ver cómo me tiraban a la calle, como a la basura. Mamá y papá tampoco lo sabían, dijo ella, y su voz se volvió suplicante. Si se lo dices, obligarán a papá a disculparse. Puedes volver a casa. Podemos arreglar esto. No quiero volver. No quiero la disculpa de papá, y ahora, puedes planear tu propia boda. ¿Con qué dinero? Sabes que mamá y papá solo tienen $15,000. No puedo conseguir la finca Riverside con eso. No puedo conseguir ningún lugar decente con eso. Lo has arruinado todo. Tú lo arruinaste, cuando decidiste que el estacionamiento era más importante que la dignidad de tu hermana. Resuélvelo, Ashley. Eres una mujer adulta que se va a casar. Actúa como tal. Le colgué mientras ella lloraba. Mamá llamó 1 hora después. Esta conversación sí la esperaba. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermana? Me preguntó, con la voz cargada de lágrimas. ¿Sabes lo que has hecho? Sí. Cancelé la boda que yo estaba pagando, después de que papá me golpeó, y me echó de la casa. Él no te echó. Solo te pidió que te fueras, hasta que te calmaras.
Él me abofeteó en la cara, mamá. Y tú te quedaste ahí parada, mirando. Luego me dijo que me fuera, y tú no dijiste nada. Él estaba enojado. Le estabas faltando al respeto a Ashley. Yo estaba durmiendo. Ashley irrumpió en mi habitación, y me exigió que moviera mi auto de inmediato, porque quería el buen lugar de estacionamiento. Cuando le dije que lo haría después de descansar un poco, ella fue a chismearle a papá como una niña. ¿Por un estacionamiento? Podrías simplemente haber movido el auto. Te habría tomado 5 minutos. Y papá podría no haberme golpeado. Pero, aquí estamos. Se quedó callada por un momento. Él quiere disculparse. No me importa. Por favor, cariño. La boda de Ashley se está desmoronando. Ella está devastada. No puedes simplemente arreglar esto, por el bien de la familia. Yo pagué por su boda, mamá. $147,000. ¿Sabías eso? Silencio. Ashley no te dijo que yo pagué el lugar, el vestido, el catering, las flores, el fotógrafo, la banda, la cena de ensayo, absolutamente todo lo que excedía los $15,000 que tú y papá contribuyeron. Hice eso, porque amo a mi hermana, y quería que tuviera una boda hermosa. Y cuando papá me golpeó, ella no dijo nada. Cuando él me echó, tú no dijiste nada. Así que, no voy a arreglar nada. Esto es lo que se obtiene, por ser familia. Colgué, antes de que pudiera responder. El silencio después de esa llamada, se sintió diferente. Definitivo. Me senté en mi nuevo apartamento, rodeada de cajas sin desempacar, y me di cuenta de que acababa de cortar todos los lazos, que me unían a las personas que me criaron. Debería haberse sentido devastador. Pero en cambio, se sintió como exhalar, después de haber contenido la respiración durante 28 años. Mi apartamento se convirtió en mi proyecto. Me volqué por completo en hacer lo mío. Jennifer vino un fin de semana a ayudarme a pintar la sala de estar, un azul marino profundo, que habría hecho que mi madre se llevara las manos a la cabeza. Pedimos pizza, bebimos vino, y ella me habló de su propio distanciamiento familiar, ocurrido 5 años atrás. Mis padres querían que me casara con un chico de nuestra iglesia, dijo, mientras pasaba el rodillo de pintura por la pared, con trazos firmes. Un tipo bastante agradable, pero aburrido como el infierno. Cuando les dije que no, me dijeron que yo estaba siendo egoísta e impía. Cuando me fui a vivir con mi novia Sara, me repudiaron. ¿Los extrañas? A veces extraño a quienes yo quería que fueran. Pero a las personas reales, no. Ellos tomaron su decisión, y yo tomé la mía. Te sentirás culpable por un tiempo, como si fueras tú quien rompió todo. Pero tú no lo rompiste. Solo dejaste de fingir, que no estaba roto desde antes. Sus palabras se convirtieron en un mantra, durante los días difíciles. Me despertaba sintiéndome culpable por la boda, por la ceremonia en el juzgado de Ashley, y por el dinero que había recuperado. Luego, recordaba la mano de mi padre en mi rostro, y el silencio de mi madre, y la culpa se transformaba, en algo más limpio. Un duelo por la familia que había querido, pero que en realidad nunca tuve. El trabajo se convirtió en mi refugio. Me dediqué de lleno a un importante acuerdo de adquisición, para uno de nuestros clientes más grandes, trabajando jornadas de 12 horas, e incluso los fines de semana. Mi jefe, Richard Marshall, notó mi dedicación, y me recomendó para el ascenso, que se concretó en enero. El aumento fue lo suficientemente sustancial, como para que pudiera pagar el pago inicial de mi propio apartamento. Pero fueron las pequeñas victorias, las que significaron más para mí. Comprar muebles sin pedirle opinión a nadie. Pintar las paredes de mi habitación de un color que me encantaba. Establecer mi propio horario, sin tener que adaptarme a las demandas de nadie más. Cenar cereales, si así lo deseaba. Estos pequeños actos de autonomía, se sentían revolucionarios. Ashley intentó un enfoque diferente en febrero. Me envió un largo correo electrónico, en lugar de llamar. Casi lo borro sin leerlo. Pero la curiosidad ganó. El correo empezó con enojo. Yo era egoísta, vengativa, cruel. Había arruinado el día más importante de su vida,
por un pequeño desacuerdo sobre un estacionamiento. Papá apenas me había tocado, escribió ella. Y yo estaba exagerando todo de manera desproporcionada, solo para llamar la atención. Luego, el tono cambió a uno de súplica. Ella era mi hermana. Habíamos crecido juntas. ¿Acaso eso no significaba nada? Dijo que lo sentía. En realidad, no lo había hecho, ni una sola vez. ¿No podía simplemente perdonar y olvidar? Estaba dispuesta a devolverme el dinero de la boda, si tan solo volvía a hablar con ella. El último párrafo era pura manipulación. Mamá estaba deprimida. Papá se sentía terrible. Yo estaba destrozando a la familia. ¿Cómo podía vivir conmigo misma, sabiendo que había causado tanto dolor? Lo leí 3 veces, y cada vez, me sentía más distante de las palabras en la pantalla. Esta persona que compartía mi ADN, con la que había crecido, a la que había amado lo suficiente, como para gastar todos los ahorros de mi vida en ella, en realidad, no la conocía en lo absoluto. O tal vez sí, y eso era aún peor. Redacté una respuesta, y la borré. Redacté otra, y también la borré. Finalmente, escribí una sola frase: el día en que veas cómo golpean a alguien que amas, y no digas nada, entenderás por qué me fui. Me quedé mirándola durante 20 minutos, antes de borrar todo el hilo de correos electrónicos, sin enviar absolutamente nada. Hay conversaciones que no vale la pena tener. Algunas personas nunca lo entenderán, porque nunca han estado en el extremo receptor de una violencia, que no merecían. Ashley siempre creería que yo había exagerado, porque reconocer la verdad, significaba admitir que ella me había fallado, cuando más la necesitaba. Todos los reembolsos ya se habían compensado para marzo. Tenía $116,000, depositados en mi cuenta de ahorros. Dinero que había salido, y que había regresado transformado. No era la cantidad total que había gastado, pero era suficiente para cambiar mi vida. Pagué mis préstamos estudiantiles por completo. Hice el pago inicial de mi apartamento. E invertí el resto. Cada vez que miraba el saldo de mi banco, o el estado de cuenta de mi préstamo mostrando un saldo cero, pensaba en lo que ese dinero representaba. Años de trabajar horas extras, de saltarme las vacaciones, de comprar marcas genéricas, y muebles usados. Había sacrificado todo eso, planeando regalárselo a alguien, que ni siquiera pudo defenderme cuando nuestro padre se volvió violento. Recuperarlo no fue una venganza. Fue justicia. Fue reconocer mi propio valor, y negarme a subsidiar a personas, que no me valoraban a mí. El dinero no podía comprarme de vuelta a mi familia, pero podía comprarme la libertad de alejarme de ellos. Eso me pareció un intercambio justo. Las siguientes semanas, fueron un torbellino de llamadas telefónicas y mensajes de texto enojados. Ashley me llamó bruja vengativa. Papá dejó mensajes de voz, sobre el deber y la obligación familiar. Mamá intentó con la culpa, el enojo, y finalmente, con la negociación. Bloqueé todos sus números. Mi tía Patricia, la hermana de mamá, me llamó desde su casa en Oregón. Estuve a punto de no contestar, pero la curiosidad me pudo. Me enteré de lo que pasó, dijo ella con cuidado. Tu madre me llamó llorando. Estoy segura de que sí. Dijo que tu padre se disculpó, y que tú no quieres aceptarlo. Él no se disculpó conmigo. Le dijo a mamá que quería disculparse, lo cual no es lo mismo. E incluso si se hubiera disculpado, no cambiaría nada. Patricia suspiró. Tu madre dijo, que cancelaste toda la boda de Ashley. Cancelé la boda que yo estaba financiando. Es bienvenida a planear una nueva, con su propio dinero. $150,000, susurró Patricia. Tu madre me lo dijo. Eso es mucho dinero, cariño. Eran todos mis ahorros. Quería regalarle algo hermoso. Quería ser una buena hermana. Eres una buena hermana. Siempre has sido la responsable, la que se encargaba de las cosas. Pero a veces, ser buena significa establecer límites. Sentí que las lágrimas me picaban en los ojos, por primera vez desde la bofetada. No puedo volver allí, tía Patricia. No puedo fingir que todo está bien. No te estoy pidiendo que lo hagas.
Te llamo porque quiero que sepas que lo que hizo tu padre estuvo mal. Golpearte estuvo mal. Y tu madre debió haberte defendido. Se lo dije, por si sirve de algo. ¿Qué dijo ella? Dijo que yo no entendía, que tú estabas siendo difícil. Así que le dije, que ninguna cantidad de dificultad justifica la violencia. Discutimos. No creo que ella quiera hablar conmigo ahora mismo, tampoco. Me reí, un sonido húmedo por las lágrimas. Siento haberte metido en problemas. No lo sientas. Vale la pena pelear por algunas cosas. Vale la pena pelear por ti. Hablamos durante otra hora. Me contó historias sobre mamá cuando eran jóvenes, sobre cómo mi abuela siempre había favorecido a mamá, y había sido dura con Patricia. Me dijo que entendía cómo las dinámicas familiares podían envenenar el amor hasta convertirlo en obligación. Hiciste lo correcto, dijo, antes de que colgáramos. No dejes que te hagan dudar de eso. Se suponía que la boda de Ashley sería el 7 de diciembre. En lugar de eso, se casó en el juzgado, solo con la presencia de Brandon, sus padres, y los nuestros. Mamá me envió una foto de Ashley, con un sencillo vestido blanco de tienda departamental, luciendo pálida y con los labios apretados. Ningún mensaje, solo la foto. La borré sin responder. Llegó enero. Obtuve un ascenso en el trabajo, con un aumento sustancial. Amueblé mi apartamento exactamente como yo quería, sin la opinión de nadie más que la mía. Empecé a ir a terapia, para tratar de desenredar la complicada maraña de ira y dolor que sentía respecto a mi familia. Mi terapeuta, la doctora Caroline Fields, me preguntó si me sentía culpable por haber cancelado la boda. A veces, admití. Ashley no me golpeó. No me echó a la calle. Simplemente se quedó ahí. ¿Y qué significa para ti el que se haya quedado ahí? Significa que los eligió a ellos, por encima de mí. Eligió su lugar de estacionamiento, por encima de mi seguridad. Vio lo que hizo papá, y decidió que no valía la pena decir nada. ¿Crees que usaste la cancelación de la boda como castigo? Consideré esto. Tal vez. Pero también fue autopreservación. ¿Cómo podía seguir pagando por la boda de sus sueños, después de eso? Cada vez que miraba la hoja de cálculo, pensaba en la mano de mi padre en mi rostro, y en el silencio de mi madre. No podía hacerlo. Eso es válido, dijo la doctora Fields. Cortar el apoyo financiero para protegerte a ti misma, no es lo mismo que una venganza. Incluso si hay enojo de por medio, tienes derecho a dejar de darle dinero a la gente, especialmente, a las personas que te lastiman. En marzo, me encontré con Brandon en una cafetería cerca de mi oficina. Estaba en la fila delante de mí, y cuando se dio la vuelta con su bebida, hicimos contacto visual. Se veía incómodo. Hola, dijo torpemente. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Casado ahora? Obviamente, levantó su mano izquierda, mostrando un anillo de bodas. Felicidades. Nos quedamos allí parados, en ese horrible espacio donde dos personas, que deberían decirse adiós, siguen hablando en su lugar. Mira, dijo Brandon, bajando finalmente la voz. Solo quiero que sepas, que lo que pasó fue un desastre. Tu papá no debió haberte golpeado. Se lo dije a Ashley. ¿Se lo dijiste a mi papá? Él tuvo la decencia de parecer avergonzado. No, no creí que fuera mi lugar. Pero si fue tu lugar, comentarlo con Ashley después. Es justo. Fui un cobarde. Lo siento. Me ablandé un poco. ¿Cómo está ella? Ashley está dolida, enojada y confundida. No entendía por qué hiciste lo que hiciste, hasta que tu tía Patricia la llamó, y le explicó cuánto dinero habías gastado. Ashley creía que tus padres estaban pagando la mayor parte. Le dije que yo estaba cubriendo los gastos. Ella pensó que te referías a unos cuantos miles. No se dio cuenta de que era todo. Tus padres nunca le dijeron las cifras reales. Asimilé esto. ¿Sabe lo que hizo papá? Sabe que te golpeó. Dijo que tú estabas exagerando, sobre lo malo que fue. Brandon parecía dolido.
Yo estuve allí. No estabas exagerando. Tu rostro se hinchó de un lado. Yo lo vi. Gracias por decir eso. Por si sirve de algo, creo que hiciste lo correcto. Al irte. Quiero decir, esa dinámica familiar es tóxica. Ashley está empezando a verlo ahora, que estamos viviendo por nuestra cuenta. ¿A qué te refieres? Brandon echó un vistazo por la cafetería, y bajó la voz aún más. Tu mamá la llama todos los días, a veces 2 veces al día, y siempre con alguna crisis, o algún viaje de culpa. Tu papá aparece sin avisar en nuestro apartamento, esperando que le demos de cenar. La tratan como si todavía viviera bajo su techo, como si les debiera acceso constante a su vida. Eso suena familiar. Ashley ha estado poniéndoles límites últimamente. Pequeñas cosas, como no contestar cada llamada de inmediato, o decirle a tu papá, que tiene que enviar un mensaje de texto antes de venir. Ellos no se lo toman bien. Tu mamá lloró durante 1 hora la semana pasada, porque Ashley dijo que estaba demasiado cansada, para una cena de domingo. Sentí una punzada inesperada de algo. No era exactamente simpatía, sino más bien, reconocimiento. Ashley finalmente estaba experimentando aquello con lo que yo había lidiado durante años, el peso asfixiante de sus expectativas, y la culpa que conllevaba el establecer cualquier límite. Está empezando a ir a terapia, continuó Brandon. Su terapeuta la ha estado ayudando a ver patrones, que nunca antes había notado. Como tus padres las ponían a ustedes dos, la una contra la otra. Como tu mamá usa las lágrimas, como forma de manipulación. Como la ira de tu papá, controla el comportamiento de toda la familia. Bien por ella, dije. Y lo dije genuinamente en serio. Habla de ti a veces. No de las cosas de la boda, sino de recuerdos más antiguos. Cosas de la infancia. Ella recuerda más de lo que pensarías. ¿Cómo qué? Como cuando le preparabas el almuerzo todos los días, porque tu mamá estaba demasiado ocupada. Como le enseñaste a andar en bicicleta, cuando tu papá perdió la paciencia después de 10 minutos. Como te quedabas despierta toda la noche con ella cuando tenía gripe, porque tus padres tenían que asistir a una fiesta. Se me hizo un nudo en la garganta. Había olvidado algunos de esos momentos, enterrados bajo años de resentimiento, y la traición más reciente. Ella sabe que te falló, dijo Brandon en voz baja. Todavía no está lista para decirlo, pero lo sabe. Dale tiempo. No me voy a quedar sentada, esperando a que ella lo descubra. No te estoy pidiendo que lo hagas. Solo quería que supieras que la gente puede cambiar, de forma lenta y dolorosa, pero pueden. Dile que espero que sea feliz. Lo digo en serio. Él asintió y se fue. Tomé mi café y volví al trabajo, pero sus palabras se quedaron conmigo. Ashley creía que yo estaba exagerando. Por supuesto que sí. Eso era lo que hacía nuestra familia. Minimizar, excusar, y seguir adelante. Nada era nunca tan malo como parecía. Los sentimientos de nadie eran nunca lo suficientemente válidos. En junio, casi 9 meses después de haberme ido, mi padre apareció en mi edificio de apartamentos. El portero llamó por el intercomunicador, para preguntarme si quería permitir que subiera un tal Lawrence Montgomery. Sentí un hueco en el estómago. No, le dije. Por favor, dígale que no estoy disponible. 10 minutos después, el timbre de mi puerta sonó de todas formas. Miré por la mirilla, y vi a mi padre de pie en el pasillo. Debió haber entrado detrás de alguien más, al abrirse la puerta. Abrí la puerta, manteniendo la cadena puesta. Tienes que irte. Necesito hablar contigo. Se veía más viejo de lo que recordaba. Más canoso, más cansado. Yo no quiero hablar contigo. Por favor, vete, o llamaré a seguridad. 5 minutos, por favor. Conduje 3 horas para llegar aquí. Algo en su voz me hizo dudar. En contra de mi buen juicio, cerré la puerta, quité la cadena, y la volví a abrir. No lo invité a pasar. Nos quedamos de pie, en el umbral. Lo siento, dijo. He estado intentando llamarte durante meses. Tu madre dice que bloqueaste nuestros números.
¿Lo hice? No debí haberte golpeado. No hay excusa para eso. Estaba enojado y perdí el control, pero eso no es tu culpa. Estuvo mal. Esperé. Parecía esperar mi absolución, pero yo no tenía ninguna para darle. Eso es todo lo que quería decir, continuó, al ver que yo permanecía en silencio. Lo siento. Quiero que vuelvas a casa. Tu madre te extraña. Ashley te extraña. Ashley nunca ha llamado ni una sola vez para disculparse. Mamá tampoco. Solo tú, y solo después de 9 meses. Son demasiado orgullosas. Y yo estoy demasiado cansada. Ya no quiero hacer esto, papá. No quiero ser la persona responsable, que arregla todo, y que no recibe nada a cambio. No quiero ser la que paga por las bodas, la que estaciona los autos, y la que se queda callada cuando la lastiman. ¿He terminado con esto? Su rostro se desmoronó. Por un momento, pareció perdido. No sé cómo arreglar esto. No puedes hacerlo. Eso es lo que no entiendes. Hay algunas cosas que no se pueden arreglar. Me golpeaste. Mamá se quedó mirando. Ashley no dijo nada. Todos ustedes decidieron que eso era aceptable. Y yo decidí que no voy a estar cerca de personas que piensan que es aceptable. No hay nada que arreglar, porque yo no estoy rota. Simplemente, ya no estoy. ¿Me fui? Sigues siendo mi hija. Entonces, debiste haberme tratado como tal. Se marchó sin decir una palabra más. Cerré la puerta, y me deslicé hasta sentarme en el suelo, con mi espalda contra la madera. No lloré. Simplemente me quedé sentada allí, sintiendo como la finalidad de todo se posaba sobre mí, como una manta pesada. ¿La doctora? Fields dijo más tarde que yo había hecho la cosa más difícil que puede hacer una persona, elegirme a mí misma, por encima de las expectativas de su familia. Me dijo, mucha gente nunca llega a ese punto, nunca logran priorizar su propio bienestar, por encima de la idea de lo que debería ser una familia. Pienso mucho en eso ahora. En cómo pasé 28 años siendo la buena hija, la hermana responsable, la que arreglaba las cosas. En cómo una sola bofetada destrozó la ilusión de que algo de eso importara. Ha pasado 1 año y medio desde que me fui. Me está yendo bien. Compré un apartamento el mes pasado. Estoy saliendo con alguien amable, que me trata con respeto. Tengo amigos que me valoran. Construí una vida que no incluye a personas que piensan que la violencia se justifica por una inconveniencia. A veces los extraño. Extraño la idea de ellos. La familia que creí tener, antes de darme cuenta de que todos, simplemente, estábamos interpretando roles. Ashley la princesa, yo, el caballo de batalla, papá, el rey, y mamá, la pacificadora. Nada de eso era real. Mi tía Patricia me visita 2 veces al año. Es la única familia que conservé. La Navidad pasada me dijo que mi madre pregunta por mí. Que a veces se pregunta si estoy bien. Ashley tuvo un bebé en octubre, una niña. Patricia me mostró fotos. Es hermosa. No sentí nada al mirarla. Solo el reconocimiento distante, de que mi hermana tenía una hija, a la que yo nunca conocería. La gente me pregunta si me arrepiento de haber cancelado la boda. La respuesta honesta es no. Ese dinero representaba años de mi vida, pasados trabajando, ahorrando, y sacrificándome. Dárselo a alguien, que vio cómo me lastimaban y no dijo nada, habría sido el verdadero desperdicio. Recuperarlo, quedármelo para mí, y construir mi propia vida con él, esa fue la inversión más inteligente que jamás haya hecho. La marca de la bofetada se desvaneció en unos pocos días. La decisión de irme fue permanente. Y nunca, ni una sola vez, he mirado atrás preguntándome si tomé la decisión equivocada, porque sé en mis huesos que no lo hice. Elegí la dignidad por encima de la familia, el respeto propio por encima de la obligación, y la paz por encima de fingir que todo estaba bien. Algunas personas dirían que la familia lo es todo. Yo digo, que la autopreservación lo es. Y en esa mañana de diciembre, cuando cancelé una boda,
y me alejé de las personas que no me valoraban, finalmente comencé a vivir para mí misma, en lugar de para todos los demás. Eso no es venganza. Eso es supervivencia. Y sigo aquí, prosperando, libre del peso de ser necesitada por personas que nunca me amaron lo suficiente como para defenderme cuando importaba. Esa es mi historia. Eso es lo que pasó después. Me fui, y nunca regresé. Y mi vida se volvió infinitamente mejor por ello.